Bienvenidos a la clase de anatomía quirúrgica de la pared abdominal anterolateral. Estos conocimientos son muy importantes para, sobre todo, entender cómo es la anatomía topográfica regional de todos los accesos quirúrgicos que van a poder dar acceso a los órganos abdominales, ¿no? Para eso, primeramente tenemos que establecer los límites de esta región, de la región abdominal. Y diremos que por arriba, el primer límite es una línea que generalmente bordea el reborde torácico o coincide con el reborde torácico inferior, limitando, digamos, la caja torácica con el abdomen. Por abajo, el borde superior de la cintura pelviana, o sea, nos referimos especialmente a las crestas del hueso ilíaco, al hueso sacro, a su límite superior del hueso sacro, y por delante la sínfisis pubiana, y por detrás las apófisis transversas de las vértebras lumbares, ¿no? Que van a hacer una línea imaginaria por detrás, dividiendo, digamos, la región dorsal de la región pelviana propiamente dicha en la parte posterior. Así también tenemos que estudiar como elementos anatómicos importantes a los músculos que van a constituir la pared anterolateral del abdomen, que obviamente van a constituir una barrera de protección y generalmente hacen que esta pared sea en su mayor parte bastante blanda, sin ningún tipo de dureza o solidez, para permitirle movilidad al cuerpo y también movilidad a los intestinos que se encuentran en su mayor parte dentro de la cavidad abdominal. Estos músculos son generalmente planos y tendríamos que empezar por los primeros, que son los músculos rectos del abdomen, ¿no? Estos músculos rectos del abdomen tienen una disposición, como se ve en la imagen, que tienen inserciones tienen una particularidad que son poligástricos, ¿no? Entonces son masas musculares que tienen tendones intermedios, eso se les llama poligástricos, y a su vez estos músculos están flanqueados, ¿no? A los lados o ladeados, si vale el término, por otros músculos, ¿no? Que van a terminar de conformar la pared anterolateral. Pero estos músculos ya no son en única capa como los rectos del abdomen, sino se dividen en tres capas de la superficie de la profundidad, constituidas por el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso, ¿no? Que como podemos verlo en la imagen, ¿no? Externo, interno y transverso, que toman estos nombres según el sentido de sus fibras respecto a la horizontal. Entonces hablaremos un poquito del músculo recto del abdomen. El músculo recto del abdomen es un músculo plano, fusiforme, eso quiere decir en la forma de uso, situado entre el tórax y la pelvis, ¿no? Se va a extender de hecho entre los huesos del tórax y especialmente los cartílagos costales hasta las proximidades de la sínfisis pubiana. Va a estar, o se lo divide, ¿no? En constitución mediante tres fascículos que se distinguen sobre todo en las inserciones del plastrón costal, ¿no? Sobre todo de los cartílagos costales, como decía. Un fascículo lateral que va a estar sobre todo a nivel de la quinta costilla, como se puede ver en la imagen. Un fascículo medio que insertado en la sexta costilla, y el fascículo medial, ¿no? Que va a estar aproximadamente en el séptimo cartílago costal y también tiene inserciones en el apéndice sí. Luego tenemos al músculo piramidal del abdomen,
que es un músculo inconstante, solo existe en el 20% de los casos. Y como pueden observar en la imagen, tiene una forma piramidal. Podríamos decir que se ve por el frente como si fuera triangular, cuya base va a estar inserta en la sínfisis púbica y el vértice va a confluir, ¿no? Escalonadamente a lo largo de la línea alba que se encuentra en esta zona. Sus fibras se orientan en sentido superomedial, o sea, hacia arriba y hacia el centro. A veces en las laparatomías, sobre todo, es muy frecuente encontrárnoslo, ¿no? Como va a estar en la mayoría de los pacientes, o sea, el 80%, pero puede faltar, ¿no? Como decíamos, no es constante. Luego tenemos al músculo oblicuo externo, cuya parte muscular se va a insertar a nivel de las costillas, sobre todo cerca de su unión con los cartílagos costales, y se va a dividir de ese modo en tres capítulos, en tres fascículos, mejor dicho. Tiene que entenderse que estas inserciones son casi directas del músculo, el tejido tendinoso es muy mínimo. El fascículo superior está entre la sexta y la séptima costilla, ¿no? que lo vemos aquí, entre la sexta, séptima. El fascículo medio entre la novena y la décima, que lo podemos ver acá, ¿no? Entre la 9, por eso está aquí en el gráfico, y la décima. Y el fascículo inferior de la décima a la duodécima, ¿no? Que ya serían las últimas costillas. Entonces tenemos un fascículo superior, medio e inferior. Las fibras del oblicuo externo tienen una dirección sobre todo oblicua, por eso de ahí su nombre, hacia el centro del eje del cuerpo, lo que significaría medial, y hacia abajo, ¿no? O caudal. Por eso ha sido necesario en la anterior clase repasar la terminología anatómica correspondiente. Luego tenemos al músculo oblicuo interno, que es el que se va a encontrar por debajo del oblicuo externo, cuyas inserciones son un poquito complejas de comprender, ¿no? Para empezar, vamos a decir que tiene un origen, por un lado, en la aponeurosis lumbar, como podemos verlo acá, en esta parte. También va a estar inserto en la cresta ilíaca directamente. Luego, a través de una aponeurosis en el tercio anterior de la cresta ilíaca. Y luego sus inserciones o sus fascículos más inferiores se van a insertar en el ligamento inguinal, ¿no? Como lo podemos ver acá en la imagen. Y se va a dirigir la mayoría de todos los fascículos por un lado, ¿no? A los últimos cartílagos costales, sobre todo de la décima, de la onceava y de la duodécima. Y su aponeurosis va a ir hacia el resto de las fibras musculares, se van a unir a una aponeurosis que se confunde con la aponeurosis del transverso. Lo vamos a ver cuando hablemos de las capas musculares con más detalle, y podemos comentar que va a formar, como decíamos anteriormente, un pequeño arco aponeurótico. Y no se olvide que en la región inguinal forman antiguamente el llamado tendón conjunto, ¿no? Que actualmente simplemente se le llama ligamento inguinal, aunque su característica es más muscular que tendinosa, ¿no? Y por eso ya no se usa tanto la denominación de tendón conjunto y se prefiere actualmente el término de os inguinal, ¿no? Entonces una os o un arco muscular que va a formar juntamente con las fibras del músculo transverso. El músculo transverso del abdomen, que lo vemos acá, como indica su nombre, sus fibras van a tener el sentido de la horizontal, van a estar muy paralelas a la horizontal, y por eso recibe el nombre de transverso. Si ustedes recuerdan, la primera clase coincide perfectamente con el plano transversal de corte. Está constituido por una parte carnosa comprendida por dos láminas
aponeuróticas, ¿no? Una podríamos decir posterior y otra anterior. Entonces entre esas láminas aponeuróticas se encuentra la parte carnosa. La aponeurosis posterior se inserta en las apófisis costales desde la duodécima vértebra torácica y de las 5 vértebras lumbares, ¿no? Asimismo, algunas de sus fibras van a insertarse o confundirse con las fibras aponeuróticas del músculo oblicuo interno, y por lo tanto van a conjuncionarse en la línea alba todos, ¿no? Luego vamos a ver la referencia, como decía, a detalle, cómo es la disposición en la que están las aponeurosis de todos los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Finalmente tenemos el músculo cremaster, que en realidad depende del oblicuo interno, de sus fascículos, y estas fibras musculares se van a dirigir, atraviesan el conducto inguinal y rodean las bolsas escrotales, de modo que van a formar una especie de bolsita contenedora, ¿no? para estos órganos, para estas gónadas, debido a que, como ustedes saben, los espermatozoides no pueden estar a los 37 grados centígrados que está la parte central del cuerpo, ¿no? Y necesitan una temperatura ligeramente más baja para poder ser viables para la fertilización. Están reforzados, además de esta pared muscular, por los ligamentos inguinales, y su función se la atribuye a que cuando la temperatura desciende, es muy baja, hacen una ligera contracción para que las bolsas escrotales, o en este caso los testículos, suban un poco, se aproximen en este caso a la pelvis, para aumentar o subir ligeramente la temperatura, ¿no? En caso de que la temperatura ambiente haya descendido, y para conservar también la viabilidad de los espermatozoides, ¿no? Entonces es una función importante del cremaster. Tenemos aquí ya apreciando, como a modo de repaso, los tres músculos que hemos visto, ¿no? El recto anterior, que decíamos que se inserta en los plastrones costales de la quinta, sexta y séptima, fascículos medial, medio y lateral, y la mayoría se confluye hacia la sínfisis pubiana. Es un músculo poligástrico porque está sobre todo tiene fascículos carnosos, y de intermedio o está intercalado con fascículos tendinosos, ¿no? Por eso se le dice poligástrico. También al lado tenemos el músculo oblicuo externo, que habíamos dicho que se inserta casi directamente, sin ningún tipo de intermedio tendinoso, en tres fascículos también, ¿no? Pero en este caso se llaman superior, medio e inferior, hasta finalmente confluir todos hacia abajo, hasta encontrarse con la parte aponeurótica o las aponeurosis comunes, y pasar por delante del músculo recto anterior del abdomen, y finalmente terminar en la línea alba. Luego tenemos al oblicuo interno, que es más profundo, subyacente al externo, que aquí lo vemos que parte generalmente de la cresta ilíaca y se dirige más bien hacia el medio y hacia arriba. También entonces por sus fibras se lo puede distinguir que tiene un sentido muy contrario al oblicuo externo, y se va a unir finalmente en una aponeurosis cerca del borde del recto, que se confunde con la aponeurosis del transverso, ¿no? Y finalmente el músculo más profundo es el transverso, que ya hemos indicado también sus inserciones, y forma un arco que se le llama el arco tendinoso, arco inguinal, que antes se conocía como tendón conjunto, ¿no? Mal llamado tendón conjunto porque tiene más que todo fibras musculares más que tendinosas.
Aquí tenemos ya la misma vista, o sea, de los músculos, pero en pieza cadavérica, ¿no? Para poderlos apreciar de una forma más real. Tenemos en la imagen de la izquierda una toma del músculo recto anterior del abdomen, sobre todo al lado izquierdo, que está intacto, sin ningún corte. Se puede apreciar en este caso sus tres vientres, sus tendones intermedios y decíamos, ¿no? Su confluencia en la línea alba que va a tener con el recto anterior contralateral. Y obviamente que en el cadáver es poco apreciable las inserciones, no se puede ver como las veíamos en el gráfico, pero ya conocemos que se insertan a partir de la séptima costilla y en el cartílago costal correspondiente, ¿no? Con sus tres fascículos también, medial, medio y lateral, ¿no? A su lado podemos observar que hay una resección o está ligeramente retirado el oblicuo externo, ¿no? Y por debajo se encuentra el oblicuo interno. También al lado derecho, de hecho, ya está resecado o está cortado el recto anterior. Aquí está su fascículo más superior y sus fascículos inferiores. Y por debajo podemos ver la aponeurosis que conforman las fibras del transverso con las del oblicuo interno, ¿no? Haciendo una fascia profunda. Debajo de esta fascia se tiene que entender que está el peritoneo y posteriormente la cavidad abdominal. Lo vamos a ir viendo en las otras diapositivas. Aquí tenemos al oblicuo interno también y aquí está resecado y ladeado el oblicuo externo, ¿no? Y aquí podemos ver muy en la profundidad fibras del músculo transverso, ¿no? Que aquí están, sobre todo se ven al lado izquierdo. Este es el oblicuo interno y el que está cubierto por una aponeurosis que aquí se ve subyacente es el oblicuo externo, que también está resecado y hecho a un lado. Esta es otra toma también de la misma región, en una pieza que quizás no se visualiza bien los músculos, sobre todo por el tipo de preparación o también el tipo de constitución del cadáver, pero podemos observar, ¿no? Aquí sí se ve en la parte superior, por ejemplo, cómo van las fibras y los fascículos. Aquí está el origen del medial, el medio y el lateral, se ve muy bien. También hay un tendón intermedio que se ve bastante bien. Está ligeramente resecado hacia la parte medial para observar también la vascularización y los nervios que tiene, que luego lo vamos a comentar. Entonces aquí tenemos recto anterior. Aquí al lado derecho podemos apreciar la aponeurosis superficial, ¿no? Y de hecho que al lado de este mismo vemos perfectamente las fibras del oblicuo externo. Al lado derecho podemos observar que están resecados distintos músculos, ¿no? Está resecado y ladeado aquí con el número 10, el oblicuo interno. El oblicuo 6 aquí está cortado, se ve sus fibras, que es el más superficial. Y en el fondo, en la profundidad, podemos ver las fibras del músculo transverso, ¿no? E incluso algo de la aponeurosis profunda, que ya va a dar lugar o acceso a la cavidad abdominal, ¿no? Se encuentra muy próxima. Luego tenemos que analizar la disposición de las aponeurosis, ¿no? Porque hemos descrito más que todo inserciones en las costillas, en la aponeurosis toracolumbar, en la aponeurosis lumbar, pero cómo confluyen todos estos músculos hacia adelante. Y para eso tenemos este corte transversal. Es una toma del sobota en la que podemos observar, ¿no? Que aquí viene el transverso, que es el más profundo, luego viene el oblicuo interno y el oblicuo externo. El transverso y parte de fibras del oblicuo interno van a irse a la parte posterior de los rectos abdominales. En cambio, el oblicuo externo, conjuntamente con algunas fibras del oblicuo interno, van a confluir por adelante, ¿no? Haciendo una especie de vaina, conformando una vaina que recién se va a fusionar en la línea alba. Y lo mismo sigue a lo largo de toda la extensión. Esto es a nivel de
de las costillas, por eso vemos aquí los cartílagos costales. Este es ya a nivel del ombligo, el nivel es umbilical, y esto es infraumbilical, ¿no? Casi a la altura de la pelvis, en los que vemos cómo va adelgazándose, y cuando llegamos acá a la parte inferior, observes el detalle que todas las aponeurosis se sientan adelante, no es como en la parte o a nivel umbilical, que todavía hay la vaina posterior, ¿no? En este caso ya no hay vaina posterior, que si directamente está el peritoneo, y solamente hablamos de una aponeurosis superficial, conformada totalmente por todas las aponeurosis. En este paso de hacia atrás hacia adelante de estas fibras, es que se va a formar el arco inguinal, ¿no? O la hoz inguinal, que habíamos dicho que también está conformado por fibras musculares del oblicuo interno y del músculo transverso. Esta es la razón por lo que los accesos a la línea alba son bastante inicuos, digamos, para el resto de los músculos, ¿no? Nos permiten no incidir o cortar ninguno de los músculos, pero el gran problema o la gran desventaja es que precisamente como esta zona es muy tendinosa, puede tardar un poco en cicatrizar, ¿no? Porque el tendón no recupera como el abdomen, o mejor dicho, como el tejido muscular, que es mucho más rápido en cuestión de tiempo, ¿no? Pero lo bueno es que al permitirnos, digamos, no tocar los músculos, tampoco tocamos la vascularización ni la inervación, que puede ser un problema si se cortan los músculos, ¿no? Entonces tiene esa ventaja y desventaja el acceso a la línea alba. Lo vamos a comentar de manera mucho más detallada cuando estemos en las incisiones abdominales. Luego tenemos esta toma de la fascia transversalis. Esto es lo que ocurre, es una vista posterior de la parte inferior de la pared anterolateral, ¿no? O sea, aquí se nota como lo que veíamos en los cortes, como partes de fibras aquí están del transverso todavía y del oblicuo interno, que van a totalmente irse adelante, solo la aponeurosis, y casi aquí solo encontramos directamente la fascia del músculo recto del abdomen, ¿no? En la parte interior, digamos, en la parte interna, y por eso vemos que se forma una especie de hoz, ¿no? Esta es la hoz inguinal. Entonces de aquí vamos, tenemos que hacer una mención que la fascia transversalis es un recubrimiento fibroso situado en la fascia profunda del músculo transverso del abdomen y recubre la grasa de la fascia propia, que la separa del peritoneo parietal, ¿no? Entonces solo va a estar separado por una capita de grasa de la cavidad o del tejido peritoneal. En la porción superior del abdomen, la fascia está bien reforzada, ¿no? Pero en la parte inferior ya no tiene tantos refuerzos de fibra. Se refuerza sobre todo en la parte inferior, y ahí adquiere un grosor como de una aponeurosis. Ofrece un plano resistente que permite a las, sobre todo cuando se va a producir hernias inguinales, produce un refuerzo semitendinoso, ¿no? En esta región, porque podemos ver que confluyen las fibras del transverso y del oblicuo interno, y es, digamos, esta parte constituye la parte de resistencia, ¿no? a las hernias inguinales. Pero bueno, aquí en el texto lo toma como si fuera una parte reforzada, y evidentemente es una parte dura que evita las hernias. Pero si el paciente tiene riesgos como digamos, obesidad abdominal, mucha compresión intraabdominal y otros factores de riesgo, va a producir a la larga y durante mucho tiempo lo que se conoce como factores predisponentes a la hernia inguinal, ¿no? Y esta parte, entonces, en ese caso, en esos pacientes, ya no se llama zonas de refuerzo, sino más bien constituye la zona débil. Aquí tenemos otros gráficos que nos representan
muchas estructuras o nos permiten también observar desde otros puntos de vista el arco inguinal, el arco de o la hoz inguinal más que todo, que vemos acá, ¿no? Que está resecada cierta parte de la fascia transversales, y aquí está la hoz inguinal muy tenuemente, pero aquí está, digamos, se la ve perfectamente porque se ha resecado la fascia transversalis, ¿no? O la fascia profunda. Y también podemos observar, ¿no? Los refuerzos a lo largo del ligamento inguinal que constituyen la zona de refuerzo, que digo, en los pacientes enfermos va a ser más bien zona débil, por el que pueden protruir, mejor dicho, las asas intestinales y constituir una hernia inguinal. Al lado derecho, aquí podemos observar todo el recubrimiento de peritoneo, ¿no? Lo que les decía, y que aquí adentro ya se va a encontrar las asas intestinales. Luego aquí tenemos otra figura al lado derecho, que sobre todo de la parte muscular, más que la fascia, en la que podemos ver también la correlación con la vejiga, ¿no? Que va a estar en esta parte inferior, y podemos observar también aquí la hoz o la línea inguinal, ¿no? O la hoz inguinal acá con el mismo accidente, y los refuerzos que va a tener ligamentosos en la parte inferior, ¿no? Tiene que observarse también que la vejiga en su posición inferior va a desarrollar esta especie de líneas tendinosas que lo refuerzan y lo pegan un poco a la pared anterior, ¿no? Cuando el corte que se realiza en la línea alba es muy prolongado hacia abajo, hay el peligro por eso de incidir o de cortar la pared vesical. Se debe tener mucho cuidado si sobre todo no se tiene la intención de ingresar a este órgano y causar más problemas. Entonces siempre, por eso, a menos que fuera una exploración abdominal por buscar el foco de una peritonitis generalizada u otro caso muy urgente, siempre se va a preferir incisiones que estén focalizadas al tratamiento quirúrgico específico que se persigue. En la anterior clase habíamos hablado bastante de los planos superficiales o de los cuadrantes que se forman en el abdomen, por lo tanto ya no vamos a mencionar lo mismo, simplemente un suscito repaso que se divide en 9 cuadrantes. Según eso corresponden ciertos órganos a determinada región, ¿no? Que lo hemos especificado muy bien en la anterior clase y les conmino a que vean el anterior video. Simplemente aquí para detallar la imagen podemos ver que debajo de los rebordes costales, o sea en el hipocondrio izquierdo y derecho, corresponde a las zonas renales. El duodeno, aquí está representado en celeste, ¿no? Que es la primera porción del intestino delgado, se encuentra tanto en el epigastrio como cerca del mesogastrio, ¿no? Y los otros cuadrantes van a corresponder según el trazado de estas líneas imaginarias, ¿no? Una línea que va a ser entre los rebordes costales y una línea ilíaca que va a ser dibujada o digamos o alineada a las crestas ilíacas para formar la línea inferior, ¿no? Y dos líneas que coinciden con la línea medio mamaria a cada lado, y por lo tanto va a resultar la división de estos 9 cuadrantes. Vuelvo a decir que están muy especificados en la clase anterior. ¿Qué son las líneas de Langer, ¿no? Tenemos aquí una diapositiva de las líneas de Langer. Las líneas de Langer se originan en la etapa embrionaria, ¿no? Si ustedes recuerdan, la mayoría de los músculos y casi todos los tejidos se van a originar de unos cuerpos embrionarios que se llaman somitas, ¿no? Y eso incluye al tejido muscular, al tejido de la piel que va a recubrir esta parte, y también al tejido nervioso. Entonces, estas líneas, que sobre todo ya van a quedar como un vestigio de la etapa embrionaria en la piel, en el abdomen son paralelos a la horizontal, ¿no? O en sentido transversal van, y siempre que se haga cortes en este sentido, o sea, paralelos a la disposición de las líneas de Langer, van a dejar muy pocas cicatrices, ¿no? Es por esa razón que cuando se hace una fan steel con
con un corte, digamos, en semiluna en la parte inferior, deja muy pocas cicatrices, ¿no? Entonces, la piel, si se incide en este sentido, deja pocas cicatrices. ¿Qué pasa con el acceso a la media línea alba? Obviamente, como se hace por la línea alba y es en sentido vertical, vamos a atravesar estas líneas del ángel y por eso es que hay más probabilidades de dejar cicatriz. Entonces, las líneas, no solo existen líneas del ángel en el abdomen, existe en toda la economía corporal, en todos los lados que recubre la piel. Y posiblemente los vayamos mencionando en las regiones para ver en qué momento estamos incidiendo o cortando las líneas transversalmente o estamos siguiendo paralelas a ellas el corte, ¿no? Según eso va a haber menos o más probabilidad de que quede una cicatriz por el corte o la incisión quirúrgica. Bueno, y en esta imagen tenemos a continuación una referencia, ¿no? Cómo van las capas superficiales a profundas en la región de la pared anterolateral. Y vamos a hacer un zoomcito repaso con esta imagen y luego nos pasamos a un video de disección en el que vamos a ir viendo todo lo que estamos nombrando o nominando aquí en la figura presente, ¿no? La primera capa que va a ser superficial es la piel, luego le sigue el tejido celular subcutáneo y empieza la fascia superficial, ¿no? Que va a estar cubriendo al recto anterior del abdomen y a los músculos que están a los flancos o en la pared anterolateral propiamente dicha. Luego tenemos la fascia profunda, aquí no la vemos por la línea alba, pero tenemos que ver que va a ir de superficial a profundo, primero el oblicuo externo, luego el oblicuo interno y luego el transverso. Finalmente la fascia profunda va a estar casi en contacto con el peritoneo, luego el peritoneo propiamente dicho y recién accedemos a la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, todas estas capas es importante tenerlas en cuenta para el momento, sobre todo del acceso quirúrgico. En la siguiente diapositiva tenemos una disección que la explicación, y es un video que está en YouTube también, está en español y voy a ponerles el enlace del video original, pero de momento yo voy a explicar esto en base a todo lo que las referencias teóricas de inserción de músculos y disposición de la eponeurosis que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Para que quede mucho más claro. Entonces, primero hay que hacer un reparo, ¿no? Esta parte es donde se encuentra la sínfisis púbica y aquí tenemos el apéndice sifoides, ¿no? Entonces, esta parte aquí, lo que queda a la izquierda es la parte superior y lo que queda a la derecha es la parte inferior, ¿no? Como podemos ver aquí con los separadores Farber se está retrayendo ya la piel, ¿no? Ya está cortado, ya está preparado. Podemos ver claramente el tejido adiposo o tejido celular subcutáneo, que es muy abundante en venas y tejido graso. Se debe entender que generalmente esta es una pieza cadavérica, ¿no? Y en las piezas cadavéricas el tono amarillo es mucho más profundo, pero en el paciente vivo es un amarillo un poquito más claro. Se debe sobre todo a la acumulación de betacarotenos que se depositan mucho en el tejido celular subcutáneo. Luego, después de que este tejido es separado, aquí también estamos retrayendo la piel ya preparada y luego podemos observar en la sínfisis púbica, digamos, y decíamos el apéndice sifoides en la parte superior, ¿no? Asimismo, debajo del tejido celular subcutáneo encontramos a la fascia superficial, ¿no? A ambos lados, aquí lo podemos ver, detengo un poco el video y vemos que aquí está ya la fascia superficial que va a anteceder al recto anterior, ¿no? Debajo del tejido celular subcutáneo. Luego tenemos que digamos en este momento hay que hacer un apunte en el sentido de que se debe comprender de que esta vaina que está envolviendo al recto anterior por delante depende o recibe fibras, si ustedes recuerdan, del oblicuo externo, ¿no? Y se van hacia adelante
y recubren y forman la vaina de los rectos hasta encontrarse en la línea alba para finalmente unirse la contralateral con la otra, ¿no? Para formar la línea alba y insertarse al medio. Aquí tenemos los rectos anteriores, se puede visualizar, como habíamos visto, su naturaleza poligástrica, ¿no? Que tiene tendones intermedios. Aquí está señalando, digamos, como la sonda, la callen, casita, me están invadiendo. Ay, que no dejan hacer nada estos malditos vecinos. Entonces estas uniones aponeuróticas van a ser por las vainas que se forman, por el inicio de la vaina de los rectos, que está conformada por los músculos que están a los lados, ¿no? El oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso. Entonces, una vez que vemos eso, si levantamos o retraemos los rectos anteriores, vamos a observar que por detrás se ve evidentemente la vaina que va a formar en parte el oblicuo interno y el músculo transverso, ¿no? También nótese de que aquí ya está incidida obviamente la línea alba, que es la unión, o que representa la unión no solo de las aponeurosis de los rectos, sino de los músculos que vienen a los lados, ¿no? Los que flanquean a los rectos, de los músculos oblicuos. Aquí ya en la preparación se ha resecado prácticamente toda la aponeurosis superficial. Retrocedo un poco el videito y se ve prácticamente, por decirlo en términos simples, la carne, ¿no? O el cuerpo muscular del recto anterior, que también se lo ha resecado para poder visualizar los planos profundos, ¿no? Entonces tenemos aquí el recto anterior ya sin aponeurosis, que se lo está retrayendo, se lo está sosteniendo con las pinzas, y por debajo tenemos la aponeurosis profunda, que como podemos observar luego que levantamos el recto, vemos el fondo de la vaina, ¿no? De los rectos perfectamente. Aquí al menos en esta parte se ve como de las aponeurosis de los oblicuos, sobre todo el oblicuo interno y el transverso, van a ir hacia atrás, ¿no? Hacia el fondo, y forman la vaina de los rectos por detrás, ¿no? Hasta unirse otra vez en la línea alba. Entonces, como la descripción teórica lo decía, van a formar la aponeurosis profunda de la vaina de los rectos por fibras del oblicuo interno y del músculo transverso, ¿no? Debajo de esta fascia profunda o aponeurosis profunda, recién vamos a encontrar un poco aquí adosado, ¿no? El peritoneo. En la persona viva es muy posible que se observe esta capa como algo aparte, pero generalmente también va adosado. Y ahí estamos sosteniendo con la pinza el epiplón mayor, aumento mayor en la anatómica moderna, y luego que la retraemos podemos observar las asas intestinales, ¿no? Que están ahí debajo del aumento mayor o epiplón mayor. ¿Qué función tiene los epiplones? Tienen una función netamente defensiva, ¿no? Tienen mucho de tejido linfoideo, y eso significa que tienen una gran cantidad de estructuras muy parecidas a los ganglios linfáticos, y por lo tanto se encuentra una gran cantidad de células blancas, especialmente linfocitos y macrófagos, que se encargan o que están ahí para detener cualquier proceso que quisiera entrar por la pared abdominal, ¿no? Entonces es una prevención a que haya una herida que pueda perjudicar la pared abdominal o quiera penetrar por la pared abdominal.
Este aumento mayor o epiplón junto con el menor van a ser los que van a formar el famoso plastrón en las apendicitis complicadas, ¿no? Los apéndices plastronados, porque forman una especie de vaina alrededor que trata de limitar la infección. Entonces, no solo en las apendicitis ocurre esto, sino también en cualquier tipo de peritonitis localizada o peritonitis generalizada, mucho más aún, ¿no? Solo que en el caso de la peritonitis generalizada, como ya tenemos material séptico dentro de la cavidad abdominal, todo el aumento se inflama y no forma ningún plastrón. Pero en cambio, si se tratara de un apéndice perforado, una parte del intestino perforado, una vesícula perforada, va a haber un plastrón que se forma con la intención de proteger al resto de asas intestinales o órganos abdominales, ¿no? Para tratar de limitar la infección. Entonces podemos ver debajo las asas intestinales del intestino delgado, ¿no? Y que está obviamente adosado al fondo, o sea, o podríamos decir a la columna vertebral, aunque hay un punto en específico, por medio del mesenterio, ¿no? Que aquí lo vemos lleno de tejido graso, pero en realidad tiene bastante de tejido linfoideo también. Y no se olvide que por ahí transcurren los vasos mesentéricos, ¿no? Que lo van a fijar a la pared posterior del abdomen. Solo tienen este punto fijo porque el intestino necesita después gran movilidad en la cavidad abdominal. No se olvide que esto también está lleno de líquido seroso para que al transcurrir el alimento en el proceso de absorción o digestión facilite los movimientos, ¿no? Hay una especie de lubricación que permita al intestino poder fluir sin ninguna interrupción de su irrigación o de otras funciones, dependiendo de la cantidad de alimento que vaya transcurriendo, que pueda fluir tranquilamente, ¿no? Deslizarse entre las paredes tanto del abdomen como dentro de la cavidad. Y digamos, todo esto es un poco resbaloso, no es exactamente como se describe en los libros de histología, que la última capa del intestino es la serosa, que le va a permitir esa lubricación, ¿no? Para que pueda deslizarse. No se olvide que en procesos inflamatorios, cuando hay algún proceso que inflama la serosa y en general todo el epiplón, el intestino va a reaccionar con una parálisis, ¿no? Para poder ocuparse del proceso inflamatorio y por lo tanto pierde su función de movimientos intestinales. Vamos a hacer un suncito repaso de la irrigación de forma muy importante, digamos, o muy resumida diría. Reparos anatómicos respecto a la vascularización que hay que tomar en cuenta, sobre todo en cirugía, y vemos que principalmente es la región de los rectos anteriores del abdomen va a estar irrigado por arriba y por abajo, ¿no? Van a venir sus ramas arteriales por un lado por arriba de la arteria torácica o mamaria interna, y por debajo van a ser ramas colaterales de la arteria femoral, ¿no? Entonces básicamente la mamaria interna por arriba, o torácica también la moderna nominación anatómica, y la arteria femoral va a provenir la mayoría de los vasos que van a irrigar al músculo recto, ¿no? Asimismo también recibe ramos auxiliares de las arterias intercostales en la parte superior, sobre todo en las inserciones superiores. Algunos ramos que son perforantes, que vienen desde la arteria epigástrica superior, o sea que también irriga en parte al estómago. También arteria tiene ramos perforantes que provienen sobre. Entonces también tiene otros ramos perforantes que provienen de la musculofrénica, o sea la arteria que va a irrigar también al diafragma. La circunfleja ilíaca, ¿no? que discurre más abajo, que también es rama colateral de la femoral, que va a dar ramos sobre todo a los oblicuos en sus partes inferiores. La epigástrica superficial,
que como dice su nombre, también es colateral de la femoral, va a ir hacia arriba y va a irrigar las partes inferiores o las fibras inferiores del recto anterior y bueno, como decíamos, también ramas de la ilíaca, ¿no? La disposición nerviosa es más o menos similar, pero en el gráfico hay que notar que coinciden con, como habíamos dicho, con las líneas del ángel, ¿no? De hecho, por el mismo hecho del desarrollo embriológico que habíamos explicado. Entonces se verá que si se hace por alguna cuestión de técnica quirúrgica cortes en sentido vertical, va ahí el peligro de seccionar nervios, ¿no? En cambio, si se realiza cortes más horizontales o transversales, o en sentido transversal, van a ser mucho más inicuos para los nervios, ¿no? No pasa lo mismo con los vasos, que sí necesariamente al hacer tanto incisiones longitudinales, o sea, de arriba abajo, o transversales, va a haber el peligro siempre, al menos si se corta músculos, de encontrarnos con una arteria o vaso que puede ser muy sangrante en el momento de la incisión quirúrgica. De ahí se comprenderá por qué siempre es preferible entrar por la línea alba, o es una de las técnicas quirúrgicas mucho más difundida o popular, debido a que salva muchos accidentes por cortar estructuras anatómicas importantes. El gran problema es que, como es una zona tendinosa, también tarda un poco en recuperar y tiene que ser suturado de una manera particular para evitar la tensión o la protrusión de las vísceras, ¿no? Evitar herniaciones iatrogénicas por mal cierre de la cavidad abdominal postquirúrgico. Aquí también tenemos ya simplemente graficados todo lo que hemos visto en otra toma o con otros dibujos, en lo que podemos ver, ¿no? Aquí el recto anterior del abdomen, que si bien de la mamaria interna entran muchas fibras perforantes, habíamos dicho que de las intercostales también. Asimismo, de la femoral derivan la epigástrica superficial, que va a confluir con las ramas de la mamaria interna en el espesor del recto anterior. Al costado de las intercostales de la ilíaca circunfleja van a provenir la irrigación sobre todo de los músculos oblicuos, ¿no? En cambio, a la izquierda tenemos un detalle del drenaje venoso que tiene el mismo sentido, ¿no? Van a drenar toda la mamaria interna y la arteria femoral por debajo, y asimismo recogen sangre venosa de los músculos hacia casi los mismos puntos de los paquetes vasculonerviosos de las arterias. La única diferencia es que, y si se puede observar aquí, que la misma que drena, que es parte de la vena axilar, en este caso es una rama colateral que va debajo del dorsal ancho, también va a irrigar en parte a los oblicuos, ¿no? Esa es quizás la única diferencia. Entonces hay una parte de la sangre que se drena a la región axilar o a los vasos venosos de la axila. Más o menos en la misma disposición pasa con las venas más superficiales, ¿no? O venas subcutáneas, que se encuentran en el tejido celular subcutáneo, que hacen varias anastomosis, por la cual al incidir o al tachonar vasos, si bien se hace electrocautorización u otro método de hemostasia como las ligaduras, no se van a ver perjudicadas por estas múltiples anastomosis o derivaciones que tienen, y así se garantiza la vitalidad del tejido subepitelial o tejido celular subcutáneo, ¿no? Simplemente un gráfico para saber dónde drenan la mayoría de los vasos linfáticos, y va a ser a las regiones venosas que nos referíamos, ¿no? Sobre todo a la región axilar y a la región inguinal, ¿no? Entonces estos ganglios van a ser los que van a recibir toda la linfa que viene de la pared anterolateral del abdomen. Esta disposición o drenaje de los ganglios linfáticos es muy útil para entender
que muchas tumoraciones, por ejemplo, que se originan en la mama, especialmente en el género femenino, pueden drenarse o pueden invadir el abdomen por esta vía, ¿no? Puede haber una suerte de metástasis debido a estas conexiones ganglionares. Finalmente también tenemos aquí un gráfico sobre todo del tejido celular subcutáneo, para repasar las mismas estructuras que ya habíamos visto, ¿no? Que las venas toracoepigástricas que drenan en la vena axilar y otras epigástricas también que van a drenar en la vena femoral, van a ser las encargadas del retorno venoso en esta región, ¿no? Lo mismo los ganglios linfáticos, los vasos van a sobre todo a drenar en el plexo axilar y el plexo inguinal correspondientemente. Aquí un gráfico que nos hace referencia sobre todo al dolor, suena un poco redundante, pero al dolor conocido como referido, ¿no? Que significa que el paciente puede sentir o incluso decir que siente en un lugar el dolor, pero en realidad se está reflejando o se refiere a una víscera en específico que no tiene esa ubicación anatómica, ¿no? Para entenderlo vamos al gráfico de la derecha. Por ejemplo, dolores que sienten el hombro en esta parte, sobre todo digamos subclavicular y en la parte del borde anterior del trapecio, significarían que hay dolores diafragmáticos, ¿no? Si duele el punto medio cerca del apéndice sifoides o la región external inferior, significaría que hay problemas esofágicos. Los espasmos esofágicos se sienten ahí. El corazón lo mismo, si bien coincide un poco con la región cardíaca, pero si tomamos en cuenta la anatomía estructural o bueno, la anatomía regional, en realidad el corazón está casi detrás del apéndice sifoides, no tan arriba, pero por estas zonas de inervación el paciente los refiere más arriba en el pecho, ¿no? Justamente al lado pectoral izquierdo, de las inserciones del pectoral izquierdo. También tenemos, por ejemplo, la región estómago. Otras regiones como, por ejemplo, acá tenemos también la área de dolor referido del estómago, que no corresponde tanto a la ubicación anatómica del estómago propiamente dicho, sino más bien está en todo el reborde costal izquierdo y parte de la boca del estómago. El intestino delgado y el grueso, el delgado sí se puede comprender, siempre el área periumbilical va a ser la zona de dolor referido más frecuente. El grueso, en cambio, puede ser un poco más bajo, ¿no? Entre la región umbilical y la región púbica. La vejiga tiene el dolor referido en la región púbica y el testículo incluso a lo largo del borde de la cintura pélvica, ¿no? Puede dar manifestaciones clínicas. Estas, por así decirlo, desubicaciones, si se quiere, de la sensación del dolor, se deben al desarrollo embrionario, ¿no? Que muchos de estos nervios que nacen en los somitas, junto con los músculos, van migrando, van elongando sus ubicaciones a medida de que desarrolla el embrión. De modo que quedan ciertas conexiones y que no son la misma que en la etapa embrionaria, ¿no? O que no tienen la misma ubicación, y es por eso que mediante estas interconexiones, sobre todo a nivel del sistema nervioso simpático, va a dar como resultado estos dolores que se refieren en ciertos lugares pero corresponden a otros órganos, ¿no? Aquí en la izquierda tenemos una imagen precisamente de la distribución somática, pero de la sensación superficial de la piel, ¿no? Y su correspondiente correlación con las raíces nerviosas que salen de la columna vertebral, ¿no? Entonces se puede ver, por ejemplo, que a nivel umbilical corresponde a T10, que el nivel de los pectorales a T5 y así sucesivamente, para hallar una correlación. Esto más que todo sirve para análisis neurológicos más que para utilidad quirúrgica, pero es importante tener en cuenta esto, sobre todo cuando hablemos de dolores referidos a las vísceras.
El último cuadro también se refiere a lo mismo, es otra figura que caracteriza al dolor referido, en el que podemos ver muchas zonas de la misma manera, ¿no? Correspondientes. Incluso que el cuello corresponde a los pulmones, parte del pecho izquierdo y de la región inferior del brazo corresponde al área cardíaca, los estómagos, el estómago y el hígado a nivel del epigastrio, el intestino delgado siempre periumbilical, el colon, que incluso puede ser, decíamos, en la región baja entre el ombligo y el pubis, lo mismo la vejiga urinaria, e incluso aquí un detalle interesante, ¿no? Esta zona con celeste siempre se ha atribuido a que puede haber deficiencias o problemas en el riñón, ¿no? Y de hecho bordea toda la cintura pelviana, la parte genital y algo la región glútea, ¿no? Entonces son referencias neurológicas importantes al momento de distinguir sobre todo la patología quirúrgica, pero desde el punto de vista clínico semiológico, no tanto así del acto quirúrgico. Espero que la clase haya sido de su agrado. Estamos en la siguiente con las incisiones que se realizan en la pared anterolateral del abdomen.